pero no importa. La cosa es que no todos pensemos igual. Y hoy tu tema me encanta. ¿Por qué hubieras votado en contra del plan B si fueras legislador morenista? Lo cual está, yo no te puedo imaginar como legislador morenista, pero bueno, platícanos qué hubieras hecho si el Es, voto popular te hubiera llevado a la Cámara de Diputados o a la de senadores por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Habría votado en contra del llamado Plan B electoral, Eduardo. Mira, para mí es una pena ver cómo pasan décadas y décadas y los legisladores siguen comportándose igual. Morena y aliados aprobaron en el Congreso el llamado Plan B del presidente que debilita al INE y que es anticonstitucional. Y fíjate, Eduardo, lo aprobaron a sabiendas de que es inconstitucional. Lo saben, lo saben. Aquí es como la canción de la boa de la Sonora Santanera. Todos lo saben. Los morenistas, los jueces, los políticos, los priistas, todos. En el pasado, los congresos priistas fueron cómplices del presidente en turno para aprobar a ciegas todo lo que se les ordenaba. Fíjate, algunos legisladores llegaron a la vergonzosa situación de aprobar y aplaudir cosas contrarias. Por ejemplo, López Portillo recibió, no sé si se acuerdan, una tremenda ovación cuando nacionalizó la banca, y 6 años después varios de esos legisladores volvieron a ser legisladores y ovacionaron la acción contraria, es decir, la privatización de la banca que proponía Salinas de Gortari. Los priistas, no se nos olvide, aumentaron de 10 a 15% el IVA en 95 y convirtieron en deuda pública el Fobaproa en 1988. Y los panistas votaron también lo que Calderón proponía, como por ejemplo subir al 16% el IVA. Así que todos los legisladores de todos los partidos políticos son como apéndice del presidente si es de su partido. Y hay casos que me parecen hasta de pena. Por ejemplo, el legislador Ignacio Mier, que hoy es coordinador de los diputados de Morena y es un morenista férreo, pero antes era priista, votó a favor de ese desfalco monumental que fue el Fobaproa cuando era priista. Y esa era la instrucción que había recibido del entonces presidente Cedillo, que era el líder. Y ahora que es morenista, aprueba y avala algo que es, pero brutal y groseramente inconstitucional, Eduardo, que es esta paquete de reformas electorales, el llamado Plan B. A mí, mira, lo único que rescato de Morena ahorita a estas alturas es la actitud de Ricardo Monreal, que actuó con independencia, sabiendo que la propuesta es inconstitucional, como experto en derecho que es, y no avaló este bodrio legislativo, Eduardo. Y a mí me parece que eso fue una actitud que vale la pena señalar. Y esto ya le valió la descalificación y el desprecio de sus compañeros. Entonces no sé qué va a pasar con él. Pues así están las cosas, Eduardo. Eh, los actuales morenistas se portan exactamente igual que aquellos priistas que avalaban lo que muchas veces causó daños irreparables al país y que seguimos sufriendo hoy en día. Oye, ¿dónde has estado los últimos años, Venus? Pues aquí en México, por eso estoy haciendo toda A ver, este el presidente relato. López Obrador fue priista. Fue priista, claro. Ignacio Mier, el presidente líder de los diputados de Morena, hasta hace poco fue priista. Así es. El señor Armenta, creo que Alejandro Armenta, senador y presidente hoy del Senado, hasta Fue, hace poco fue priista. así es. Ricardo Monreal fue priista. Yo la que tú admiras, yo lo veo como una jugada política de tratar de posicionarse precisamente como tú ya lo ves y tener viabilidad para que algún partido o una coalición de partidos lo inviten a ser su candidato. Porque Bueno, yo eso te no. quiero decir que así como ahorita Monreal traicionó a Morena, traicionó al PRI cuando le convino. Así es que, por eso te pregunto, ¿dónde has estado los últimos No, años? ahí Porque sí los dijeron con. morenistas que hoy mandan fueron priistas todos y distinguidos priistas. La única manera en que saben actuar es una, la obediencia ciega al líder, Sí, ya que se va ese líder, pues con el nuevo. Por eso no te así debe es. sorprender que la gente que votó a favor de la nacionalización de la banca, años después votó a favor de la privatización de la banca, porque ya había cambiado el patrón, ya era un jefe Claro, diferente. Son iguales. son iguales. A mí no me Ahora, escaldaliza esto, estoy de acuerdo para contigo, nada. Eduardo. En lo que sí discrepo es, a mí me parece que al no avalar Ricardo Monreal
la propuesta del presidente, yo no la llamaría a eso traición. Es que no se podía avalar eso. Yo por eso empecé diciendo que si yo fuera legislador de Está Morena, bien, ya tampoco lo caíste hubiera en la avalado. trampa, estoy de acuerdo contigo, caíste en la trampa, y si mañana Ricardo Monreal es candidato a algún grupo, ya te voy a ver, es que Monreal se fue contra esto y aquello, y habrás olvidado todas las jugarretas contra el país que como morenista, como periodista, como petista y como priista cometió en su vida el señor Monreal. Por Claro, favor, no nos hagamos guajes. No tienes memoria, mi querido Venus. Aquí nadie es inocente, Eduardo, y yo me refiero a este hecho. A mí me pareció que estuvo bien. Fue una jugada política para volverse atractivo ante la oposición y ante la gente que no cree en Morena. Yo así lo veo, capaz de que soy muy mal pensado. Pues a lo mejor habrá que Bernardino. a él. Sin duda, Eduardo, estoy igual que tú, soy mal pensado quizás en esta parte. El político siempre tiene un fin y tiene un propósito cada acción que hace. Que no es la patria, que no es la patria, y lo vemos mucho con intereses personales de grupos políticos, y todas sus acciones siempre están con una medida, con una estrategia. A mí, en lo particular, no me gusta muchas veces que el político se ampare con el derecho, es decir, lo hice por derecho, ¿no? Porque está en la Constitución y soy el defensor de la Constitución. Eso realmente creo que no está y no debe estar en tela de juego. La Constitución es la Constitución y está por encima de todas las decisiones políticas. ¿Cuántas medidas que la Suprema Corte ha tumbado por anticonstitucionales avaló Ricardo Monreal? Ya se te olvidó, Venus. En serio que esta gripa te ha matado las neuronas de la memoria. Mónica. No, Eduardo, es que esto no se podía avalar. Tampoco la reforma eléctrica se podía avalar, Venus, y Monreal votó a favor de ella. Pero yo te me estoy refiriendo a esto, Eduardo. No, yo me refiero al personaje en su conjunto. Para ti el personaje nació ayer, no nació. No, tampoco es una apología de Monreal. Lo único que dije es que me pareció sensato que hubiera votado en contra y no me parece justo que ahora ya lo dijiste. Todos sus compañeros a ver, Mónica. estén en su contra. Para mí fue una reencarnación de Luis XI de Francia que le decían la araña universal por enredoso y enredado. Entonces, el clásico político que ve por dónde saca el hilo e hila fino. Y este señor hila fino, pero se alcanza a ver que sus intereses son lo primero, no hay más. Su interés es ser no corcholata, sino botella. Exacto. Un poco distinto que corcholata. Creo que no debemos olvidar en la discusión que los diputados cada periodo son seleccionados o avalados por el presidente en turno para que puedan participar en la contienda. Entonces, pues el juego se llama lealtad al jefe, no lealtad a la patria ni lealtad a la Constitución. Bueno, ahora lo selecciona la encuesta. La encuesta del dedito. Vamos a y la tómbola.